Bienvenidos al episodio número 9 de nuestra historia de Roma. Seguimos en el capítulo de la ciudad, después de haber visto en el episodio anterior la evolución de Roma hasta el siglo V por lo menos. En este episodio nos concentraremos en la topografía, hablando primero de las 7 colinas, después del corazón de la ciudad y finalmente del Campo de Marte como un barrio particular en la historia de Roma. Empecemos con la primera parte, las 7 colinas de Roma. Las 7 colinas de Roma están separadas por una serie de valles y se encuentran dispuestas en 2 líneas de norte a sur. Una línea avanza cerca al río Tíber, en la que al norte se ve el Capitolio, que tiene 2 picos, el Arx o la fortaleza al este y el Capitolium al oeste. Solo había un acceso al Arx, desde la famosa prisión mamertina, la Scalae Gemoniae, una escalera donde se mostraban los cuerpos de los condenados que habían sido ejecutados. Al suroeste del Capitolio se encontraba la famosa roca Tarpeiana, desde donde arrojaban a los hombres libres acusados de traición o también a los enemigos de Roma vencidos que habían sido capturados y que habían sido expuestos en las ceremonias del triunfo. Luego está el Monte Palatino. En su falda se encuentra el Lupercal, la gruta donde los famosos gemelos Rómulo y Remo fueron dejados por el Tíber. Esta es la sede, como lo hemos visto en los episodios anteriores, de la Roma primitiva. Es el origen de Roma, el barrio más aristocrático donde se van a construir los palacios imperiales. Por eso nuestra palabra palacio viene de este monte, palatino. Sí, el palacio era la gran construcción en la que vivía el emperador sobre el monte Palatino. Luego sigue el monte Aventino, un barrio tradicionalmente popular donde la plebe, de hecho, hace secesión de la ciudad en la época republicana en el año 484 a.C. La segunda línea está más lejos del Tíber y se compone por estas colinas de norte a sur. Primero, el monte Quirinal, que originalmente estaba ocupado por los etruscos. Luego el Viminal, que como su nombre indica estaba cubierto por sauces. El Esquilino, lugar de parques y cementerios famoso, y con el tiempo el principal parque imperial. Y finalmente el Caelius, nombre que le da un rey etrusco, Servius Tullius, en honor a su jefe militar Caelius Vibenna, y es un barrio tradicionalmente residencial. Entre el Palatino y el Aventino hay un valle que se llama Murcia, donde se construirá el famoso Circo Máximo a lo largo de 600 metros y que podía acoger a 250.000 espectadores. Entre el Palatino y el Capitolio, el Valle Velabro, un barrio comerciante donde se encontraba el Foro Boarium o el Foro de la Carne. A los pies del Quirinal, Viminal y Esquilino se encontraba el Argileto, era el barrio de los comerciantes también, donde había sobre todo librerías que eran muy conocidas, y así podemos multiplicar la cantidad de valles que se convertían también en barrios importantes de la ciudad. Pero pasemos a la segunda parte. Tratemos de enfocarnos en el corazón de la ciudad. En el corazón de la ciudad se encontraba obviamente el Foro, centro de la vida política, junto con la curia romana. Es ahí donde está el comicio, una explanada delante de la curia donde se llevaban a cabo los comicios, es decir, las votaciones. Está el tabulario, es decir, los archivos del Estado, el Tuliano, una prisión, y algo muy importante en la época republicana, los rostros. Los rostros es una tribuna para arengas políticas. También este foro era un centro religioso, con la regia, el antiguo palacio de Numa Pompilius, donde vivía el sumo pontífice. El atrio, sede de las vírgenes vestales, unas sacerdotisas muy importantes, y el umblico, o el ombligo, el centro de la ciudad. Miren lo interesante, el centro de la ciudad se llama el ombligo, y alrededor de este hay varios templos importantes, como el Templo de la Concordia, de Saturno, de Castor, de Vesta y muchos otros.
El Foro es el corazón de Roma. Augusto ubica allí la Milla de Oro o el kilómetro cero del imperio, y esta plaza rectangular de 250 metros de largo por 60 de ancho tenía también varias estatuas, columnas, árboles sagrados que resaltaban su carácter simbólico. Había también varias basílicas, la Basílica Aemilia, construida en el año 179 a.C., la Basílica Juliana, construida por Julio César, y estos edificios, las basílicas, que normalmente asociamos con los romanos, tenían en realidad un origen griego, eran edificios destinados al comercio y a los asuntos de justicia. El Foro está atravesado por la Vía Sacra, que desciende desde el Capitolio, desde el templo más importante, el templo de Júpiter Capitolino, y a la que se unen varias calles famosas, generalmente de comercio, como la Vía Argentarius, el Vicus Tuscus, Jugarius o el Capitolinus. Entonces, es un entramado de calles que lleva a un centro político, emblemático, religioso de la ciudad, pero también del imperio. Pasemos a la tercera parte, el Campo de Marte. Finalmente está el Campo de Marte por fuera del círculo sagrado de Roma, el Pomerium, por lo menos hasta la época de Aureliano, ya llegando al final del imperio. Este era un terreno real confiscado por la República, donde se hacían entrenamientos militares, de ahí el nombre de Campo de Marte. Marte es el dios de la guerra, el Campo de Marte es donde los militares se entrenan durante el invierno. Cuando termina el invierno, empieza la guerra. Y algunas reuniones del pueblo en armas también se hacían en este lugar, como los comicios centuriados. Entonces, es un lugar atado a la historia militar de Roma, pero como lo estaremos viendo después, el ciudadano y el soldado se confunden en la época republicana. ¿Sí? Hay un pueblo en armas. El Senado recibía ahí a los embajadores extranjeros. No podía recibirlos dentro del Pomerium, dentro del círculo sagrado de Roma. Este Campo de Marte es una planicie de 2 kilómetros cuadrados que se cubre poco a poco de monumentos en la medida en la que Roma va creciendo. Por ejemplo, es ahí donde Pompeyo el Grande construye una curia y el primer teatro de piedra de Roma en el año 55 a.C. Todavía se alcanza a ver la silueta de ese teatro desde una imagen satelital. Es fascinante. Hoy en día se ve perfectamente que es un teatro, pero sobre ese teatro hoy en día hay edificios y por eso desde una imagen satelital está la forma. Los edificios muestran el borde del antiguo teatro. Los grandes políticos del final de la República hacen construir sus grandes palacios ahí también, como fue el caso de Julio César, porque en el Campo de Marte, donde había una densidad de población más baja, pues había más espacio que en otros barrios sobrepoblados de Roma. Se convierte entonces en un barrio de comercio de lujo, donde los romanos iban a pasearse, y ahí están 15 de los 25 famosos pórticos de Roma, que eran galerías cubiertas, reservadas para los peatones, para protegerse del sol y de la lluvia, para crear espacios de sociabilidad. Pero esto es solo una parte de Roma. En el siguiente episodio vamos a profundizar en este tema hablando de los jardines de la ciudad.